Buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda mesa redonda. Soy Manuel Torres, soy profesor de Ciencia Política en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y tengo el privilegio de participar en esta mesa redonda y encargarme también de su coordinación. Quiero agradecer, tanto en mi nombre como en el de los participantes, pues la oportunidad que se nos da para participar en este interesantísimo foro y poder intercambiar ideas con un auditorio tan distinguido. Y para ello, pues contamos, en este caso, pues con participantes de excepción, como es el caso de don Bertrand de la Chapelle, que es director ejecutivo de Internet and Jurisdiction, María Camila Villamizar, que es secretaria privada del ministro de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de Colombia, don Andrew Punihat, que es director ejecutivo de Global Partners Digital, y por último, don Matías González, que es responsable de Regulación y Relaciones Institucionales de Vodafone. A diferencia de la mesa redonda anterior, vamos a seguir una estructura un poco distinta, ya que el propósito es que no sea una sucesión de ponencias, sino que se produzca un debate lo más fluido posible. Y para eso vamos, en principio, a establecer dos rondas muy breves de intervención, pues donde los participantes expondrán algunas reflexiones sobre preguntas que previamente se les había hecho llegar. Como pueden entender, el tema de globalización y democracia pues es una cuestión tan absolutamente interesante, pero al mismo tiempo tan amplia como para que se pueda abordar desde muchísimas cuestiones. Y por eso yo voy a hacer una breve introducción al tema, pues lanzando un contexto que yo creo que puede ayudar a que se produzca ese intercambio de ideas. Como han tenido ocasión de ver a lo largo de las sesiones de esta mañana, pues cabe poca duda de que Internet es lo que se denomina una tecnología disruptiva, es decir, un avance que supone un desplazamiento de tecnologías anteriores, una modificación de las estrategias y de los objetivos de los diferentes actores y, al igual que ha sucedido con otras tecnologías disruptivas del pasado, los efectos que esta provoca sobre la sociedad no son evidentes. Y donde menos son evidentes son al inicio o en el proceso inicial de despliegue de esa tecnología. En el caso, por ejemplo, de las ciencias sociales, pues este es un terreno muy fértil de investigación. El tratar de determinar esas relaciones de causalidad entre cambio tecnológico y cambio político y social. Y en el caso de Internet y los procesos de democratización, es interesante comprobar que se ha producido una repetición de debates anteriores. Piensen que no hace tanto tiempo la televisión fue acogida también como una tecnología que iba a acabar con la ignorancia en la sociedad, que iba a producir una mayor integración de poblaciones, una mejora, en definitiva, del nivel medio y de la calidad democrática de las sociedades. Y, evidentemente, tiempo después, esas visiones pues, se atemperaron y se matizaron. Y en el caso de Internet ha pasado algo similar en el sentido de que, como si se tratase es decir, de un péndulo, el debate inicial estuvo marcado por esa visión que se denominó ciberoptimista, en el sentido de que Internet lo iba a solucionar todo. Piensen, por ejemplo, que cuando esta tecnología en los años 90 estaba en sus fases iniciales, el presidente norteamericano Al Gore consideraba que Internet iba a dar lugar a una nueva etapa de democracia ateniense, ¿no? Así la llamaba. Una serie de sucesos políticos pues parece que daban la razón a esa visión, en el sentido de relacionar llegada de Internet y apertura política, y se hablaba de muchos factores que podían contribuir positivamente a esa visión del ciberutopismo, ¿no? Piensen, por ejemplo, en el ámbito de las mal llamadas primaveras árabes, como una de los eslóganes era precisamente: si quieres liberar a un pueblo, dale Internet, ¿no? Bueno, pues piensen qué hace, por ejemplo, Internet, qué hace con Internet Estado Islámico. Es decir, no es precisamente el ejemplo de lo que estamos pensando que una persona hace cuando tiene acceso a las nuevas tecnologías de la información. Básicamente porque también se sobredimensionó la capacidad que aporta la libertad de expresión en los procesos de democratización, pasando por alto otros factores estructurales que son prolongados en el tiempo
como puede ser la cultura política, la calidad de las élites, etcétera, y que tiene mucho más impacto que el propio acceso a la información. Posteriormente, ese péndulo fue hacia la visión ciberpesimista. Ahora ya no se consideraba Internet como un motor de democratización, sino en este caso como un instrumento que potenciaba los aparatos represivos de los regímenes dictatoriales, y se hablaba pues, de una serie de argumentos que realmente algunos de ellos tienen bastante peso, pues como las capacidades de captación, mapeo de disidentes por parte de estos regímenes se ven potenciados hasta límites insospechados, cómo la disidencia con base virtual no es precisamente la mejor forma de organización de una revuelta contra un régimen autoritario. Incluso se criticaba cómo esa teoría del dilema del dictador, es decir, cómo la llegada de Internet a esas sociedades dictatoriales, buscando un crecimiento económico, al final se convertiría en una especie de caballo de Troya que terminaría socavando las bases del poder de esos regímenes autoritarios. Bueno, pues ahí tienen también el caso chino, que demuestra precisamente todo lo contrario, cómo se puede compatibilizar extensión de Internet y control político sin que eso afecte al desarrollo de Internet. En definitiva, ciberoptimistas y ciberpesimistas cometían el mismo error, y es considerar que es una tecnología determinista que en sí misma genera efectos, en un sentido o en otro. Y como ya han tenido ocasión de ver en las sesiones de esta mañana, es una tecnología neutra, en principio no determina un resultado, sino que depende de la habilidad de los jugadores y del contexto en el cual se actúa, ¿no? Sin más, le voy a dar el paso a los verdaderos protagonistas de este debate, y siguiendo el orden del programa, pues comenzaremos en este caso pues, con el señor de la Chapelle. Thank you. Do you hear me correctly? Sí, ¿me pueden oír correctamente? Sí, me oyen bien. Muy bien. Buenos días o buen comienzo de la tarde a todo el mundo. Es una gran oportunidad estar en un encuentro internacional con ocasión de el establecimiento de una unidad nacional. Es una gran idea, desde luego, y para mí es un honor y un placer estar aquí. Me gustaría formularles una invitación. Vayan un poco más atrás en el pasado. Piensen en la revolución industrial. Tuvo efectos básicamente en todo lo que podemos imaginar, desde la economía hasta la tecnología, al entorno político y social también. También atravesó una serie de revoluciones en el ámbito político, pero hizo falta más de 100 años para su completa aplicación. Los retos que afrontamos hoy en día tienen que ver con esa transición tecnológica y con el hecho de que es tan grande o incluso mayor que la revolución industrial. Los problemas es que tenemos que adaptarnos a esta transición en apenas una década en lugar de todo un siglo. Y esto supone una serie de desafíos. Uno de ellos es que más allá de la velocidad, más allá de la diversidad, del impacto, está el alcance, el ámbito definido por las dimensiones geográficas. La revolución industrial tenía que ver con unos países concretos, por lo menos. Sin embargo, la transición digital tiene un componente transnacional desde su comienzo y todos aquí lo sabemos. Hay una tensión natural entre la naturaleza transnacional técnica de Internet y de todas sus aplicaciones y sus soportes y, por otro lado, la base fundamental transnacional del sistema internacional en el que llevamos viviendo ya desde hace muchísimos años, que se define por las jurisdicciones nacionales y las soberanías de cada país. Estamos tratando de configurar, de abordar una jurisdicción de Internet. Es en lo que he estado trabajando con otros colaboradores estos años. Se trata de afrontar este reto. Por ejemplo, cuando hablamos de los derechos, del respeto de las diferentes legislaciones en un ambiente transnacional. Tenemos el reto de cómo abordar esa coexistencia de las diferentes legislaciones en un entorno transnacional. Y si nos fijamos en las plataformas de
de las mesas redondas anteriores, vemos cómo tienen que afrontar el respeto a la ley de más de 190 países, pero además tienen que establecer las normas a través de sus normas de uso y sus directrices de comunidad para más de 1.000 millones de personas. Y esas personas están en todo el planeta con sus respectivas raíces religiosas, culturales, personales, tradicionales, todo eso. Así que estamos hablando de una revolución tecnológica, de retos jurídicos, económicos, pero realmente a lo que nos enfrentamos es a un reto como sociedad, a saber cómo organizar la coexistencia de miles de millones de personas que comparten unos espacios virtuales comunes cuando antes realmente tenían esa división de las fronteras tradicionales. Y por supuesto, cualquier país que tenga su trasfondo local, religioso, étnico o de otro tipo, sabrá muy bien lo importante, lo difícil que es afrontar estos retos a escala mundial. Así pues, la globalización y la democracia, ese es nuestro tema. Yo diría que los retos a los que queremos enfrentarnos son básicamente la gobernanza de espacios transnacionales. Hay instituciones para la gobernanza de Internet y CAN es un ejemplo, por ejemplo, pero hay otras también. El caso es que hoy carecemos el entorno y el entorno institucional concretamente que podría denominarse realmente una gobernanza en Internet, a saber, la libertad de expresión, la privacidad, la lucha contra los abusos. Y hablo de abusos con un objetivo muy concreto, lo hago aposta. Hemos idealizado las virtudes de Internet, lo bueno, ese optimismo, pero hemos pasado ahora a ese pesimismo, a decir que Internet fomenta el terrorismo y todo esto. Realmente es como cualquier herramienta humana, pero con mucha más potencia, mucho más poderosa. Puede usarse para hacer el bien o el mal. La cuestión es equilibrar esas tendencias. Se nos han remitido preguntas en Internet antes de esta reunión y se nos preguntaba si Internet iba a ahondar en la democracia o si iba a fomentar la supervisión y el control. Si estábamos ante una globalización o una renacionalización, si iba a haber una fragmentación o iba a haber una unificación. Tenemos un nuevo precedente en Francia. Al mismo tiempo, decimos, como habrán visto en la prensa. Tenemos esas tendencias al mismo tiempo. Se trata de tendencias que ocurren simultáneamente, es decir, tenemos ese potencial para cometer abusos con Internet o para utilizarlo positivamente. De lo que se trata es de equilibrar esa tensión entre principios opuestos. Creo que en la mesa redonda anterior se ha mencionado la privacidad y la seguridad. Están interrelacionadas y tienen que combinarse, articularse conjuntamente, más que equilibrarse realmente. Creo que la mayoría de las situaciones se trata de conciliar objetivos que entran en competencia, más que tratar de equilibrar situaciones diferentes. Me gustaría también tratar otros temas muy rápidamente. Hablé del sistema de Westfalia, de autoridades nacionales con sus soberanías separadas. El reto al que se habrán enfrentado en las negociaciones, yo representé a mi país como Asuntos Exteriores de Francia, y lo sé, el sistema internacional no solo es el que tenemos por defecto como no corporativo. Realmente no corporativo es el sistema que tenemos por defecto. Es un hecho. Siento decirlo así, la soberanía nacional es la defensa de los intereses nacionales, pero tenemos un problema. Los retos a los que nos enfrentamos necesitan de las empresas, de ese otro aspecto corporativo. Gracias. Y más que nada necesita una cooperación.
no solo una cooperación entre Estados, sino también entre Estados y otros agentes. La mayoría de las cooperaciones, de las corporaciones, de las empresas que trascienden las naciones, también establecen sus normas, de manera que necesitamos ese elemento que no tenemos actualmente en nuestro sistema internacional. Las empresas hablan por su lado, los gobiernos hablan por el suyo, quizás no lo suficiente. La sociedad civil también se reúne para hablar, pero hay muy pocos espacios, si es que acaso los hay, que reúnan a todos esos agentes interesados para abordar esos asuntos. No solo los problemas que tienen entre ellos, sino los problemas comunes que tienen que afrontar. Se trata precisamente del tipo de iniciativa que estamos tratando de llevar a cabo. Proporcionar ese espacio común para las empresas, la sociedad civil, los gobiernos, organizaciones internacionales, mundo académico y operadores, para abordar un conjunto de problemas comunes. Utilizar el Big Data, los datos, como, por ejemplo, facilitar el acceso a pruebas de una delincuencia, de un crimen, de un delito, cuando va más allá de una sola nación. Como dejar que haya accesibilidad en un país y no en otro, por motivos de seguridad también. Lo que está en juego es garantizar que no estamos realmente tratando de armonizar principios y normas a escala mundial. Seguramente porque no se puede hacer y además no se debería hacer, no es deseable. Se trata de regular un poco la coexistencia de diferentes normas y legislaciones en esos espacios comunes en línea. Lo importante es establecer el proceso debido, el proceso justo, más allá de las fronteras, cuando se trata de aplicar. Ver cuál es la responsabilidad de cada agente, ver que tiene que haber una interacción para diseñar unas normas en cuanto a políticas también. Y cualquier revolución de las comunicaciones ha desencadenado grandes cambios en la manera en que se han organizado las sociedades. Por ejemplo, en el pasado, la aparición del lenguaje entre las familias, la escritura, la imprenta. Lo que estamos viendo con Internet se trata de ver cómo queremos organizar las sociedades globales, mundiales, de manera que no estén unificadas, pero estén coordinadas. Y esto requiere una serie de procesos multiparticipativos que abordaremos a continuación. La palabra al señor Villamizar. Gracias. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes. Yo quiero empezar por contarles mi llegada ayer a Madrid. Y en esa llegada lo primero que pasó fue que mi celular me contó que ya estaba en Madrid, que me pedía activar el roaming. Estaba yo un poco descoordinada por la diferencia de horario. El celular ya estaba absolutamente actualizado, ya me indicaba la diferencia que teníamos entre entre Bogotá o Colombia y Madrid en la hora. Y esto para decirles un poco que la tecnología, y creo que esto todo lo tenemos claro, nos cambió la vida. En ese viaje también vi, aprovechando las 8 o 9 horas de viaje, la película de Snowden, no sé si ya la han visto, que yo la hubiera visto unos años atrás, hubiera pensado que era ciencia ficción, y todos sabemos que pues, es una realidad lo que pasó con Edward Snowden. Esta película, y digamos, refleja un poco lo que hoy queremos o lo que hoy nos reúne, que es conversar sobre los desafíos y los derechos en tema de tecnología. La película refleja un poco por qué o cuáles eran sus reflexiones y qué lo llevó a hacer lo que hizo con la información que logró obtener. Yo, oyendo al señor de la Chapelle, pensaba en la reflexión de la imprenta,
Cuando se creó la imprenta, en algún momento se acusó a quienes creaban libros de tener algo como relacionado con la magia, e incluso se sancionaba o se satanizaba a quienes promocionaban los libros. Y creo que hoy en día ninguno tiene la duda de la herramienta tan importante que son los libros, cómo nos conecta con la educación, cómo nos conecta con la cultura, cómo nos conecta con el mundo y nos permite conocer historia y diferentes culturas. Para mí eso es lo que pasa con Internet. Internet es una herramienta que logra potencializar todos nuestros derechos. Por supuesto, por ser una herramienta tan poderosa, también puede ser utilizada, digamos, por las fuerzas oscuras como una herramienta contra esos derechos que el Internet potencializa. En Colombia, el gobierno colombiano, y digamos, voy a empezar a hablar desde el primer derecho que creo que debemos mencionar para poder hablar de los demás derechos digitales o de los derechos fundamentales, y es el derecho a existir digitalmente. De pronto, para todos los que estamos en este auditorio, creemos que todos los seres humanos ya tienen esa existencia digital, pero no es así. Hay muchas personas que hoy en día no tienen acceso a Internet y su vida de pronto es diferente a la que tenemos nosotros hoy en día. Entonces, en el 2010, el gobierno del presidente Santos lo primero que pensó en materia de TIC fue conectar el país. Porque no todos los 32 departamentos y sus municipios tienen la conexión a Internet. Y este es el primer paso para validar los demás derechos digitales. Hoy en día tenemos casi en su totalidad o en su totalidad el país conectado. Hemos llevado a diferentes instituciones educativas un programa que se llama Computadores para Educar, que en su inicio era de computadores, hoy en día hablamos de diferentes tipos de dispositivos. Y aunque parezca increíble, en esa época teníamos 24 niños por computador en las instituciones educativas públicas. Hoy en día se ha avanzado y hemos llegado a 4 niños por computador. Esto claramente ha reducido una brecha muy importante en tema de educación. Hemos encontrado que este programa impacta en la repitencia escolar y en los resultados de educación. Y esto para mí es, y por eso quería empezar por este principio, por este derecho, perdón, que es el derecho a existir digitalmente. Cómo el Internet y la tecnología logra cerrar brechas que creo que no podemos poner en duda ese gran aporte que hace la tecnología y que hace el Internet. Además de conectar al país cerrando brechas en materia de educación, en materia cultural, en materia de acceso y de trabajo, por supuesto, buscando igualdad en los colombianos, hemos seguido ese camino con la apropiación. Aquí al principio, en la primera presentación que pasaron mientras nos organizábamos, y tal vez en la intervención de José María hablaba de la importancia de proteger los niños, que son, digamos, pueden ser, si los adultos nos podemos sentir vulnerables con el uso del Internet, pues los niños claramente lo son. Entonces tenemos programas de ENTIC Confío, lo llamamos, que es enseñando a los niños a utilizar y cómo prevenir riesgos en Internet. También tenemos programas para la tercera edad, porque hay personas que uno encuentra que tienen temor al acceso a Internet, que creen que ya no pueden hacerlo, y hemos encontrado casos muy simpáticos de personas de mayor edad que hoy en día han trabajado en Internet. Entonces, para mí un tema fundamental en el que hay que trabajar y en el que estamos trabajando en el gobierno en Colombia es en la existencia, el derecho a existir digitalmente. Esto abre, por supuesto, nuevas oportunidades y cierra brechas. Hoy en día, nuestra meta o nuestro principal reto es el tema de la economía digital. Estamos en esa evolución de la economía, no lo hemos querido llamar revolución, sino una evolución de la economía. Y estamos creando el Observatorio de Economía Digital y transformando la estructura del ministerio, especialmente el Viceministerio TI, hacia el Viceministerio de Economía Digital. Hoy
se presenta acá en Madrid una situación que tuvimos en Colombia y creo que a nivel mundial se presenta, que es las protestas de los taxistas en relación con aplicaciones como Uber. Esto, pues, como lo decían en alguna intervención anterior también, seguramente en unos años Uber también protestará por alguna nueva tecnología. Esta es una de las principales barreras que creo debemos también trabajar desde los gobiernos, y es en la reglamentación o la normatividad sobre nuevas tecnologías que potencializan la economía digital especialmente. En Colombia estamos, como les dije, trabajando en el tema del Internet del consumo hacia el Internet de la producción a través de la economía digital. Que si una de las preguntas es si el Internet potencializa la democracia, yo no tengo ninguna duda de que lo hace. La democracia, pues, no puede existir si no hay, digamos, posibilidades reales para todos de comunicarse, de opinar, de dialogar, y el Internet y las redes sociales, pues, han hecho que estas posibilidades sean cada vez mayores para las diferentes personas. Como lo decía el señor de la Chapelle, lo importante, creo yo, en toda esta discusión es lograr encontrar equilibrios entre los beneficios que nos da Internet y los riesgos que este produce, sin tener un temor por el Internet, pero con absoluto respeto por él. Yo creo que este es un tema más, sin duda, normativo y jurídico, pero como lo que precede siempre el tema normativo jurídico es un tema cultural. Lo decía Chema Alonso, ¿cuántos de nosotros leemos las condiciones de privacidad de las diferentes redes o medios a los que accedemos? Entonces, si como ciudadanos no nos preocupamos por esa privacidad o por ese acceso o por esas normas, muy difícil que podamos, o muy injusto, creería yo, satanizar el Internet, porque es solo, en mi opinión, una herramienta que potencializa nuestros derechos. Eso por ahora era lo que quería contarles. Yo creo que los derechos digitales son una evolución de nuestros derechos fundamentales, que el Internet y las nuevas tecnologías nos han permitido expresar en su máxima expresión. Muchas gracias. A continuación, señor Pudehat. Thank you very much. Muchas gracias. Algunas reflexiones sobre la democracia y los derechos humanos en Internet. Como activista de los derechos humanos, creo que el Internet ha sido muy positivo para los derechos humanos. A lo largo de los últimos 20 años me ha dado más acceso a información, a conocimientos, a comunicaciones baratas. Me ha brindado herramientas de monitorización y herramientas para hacer seguimiento y maximizar mi efectividad. Bastante bien. Y las cuestiones de privacidad y la vigilancia en Internet son pasivos bastante negativos, pero en general el balance es positivo. Pero hay que estar hablando de los derechos humanos en línea, como ha comentado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No dependen los derechos a la tecnología. Los derechos son humanos porque a los individuos hay que pensarlo así y no hacer caso de la tecnología. Estoy en desacuerdo en cuanto a la filosofía. Creo que la Internet ha sido un desafío, mucho más una amenaza a los gobiernos y a la democracia. Si experimentamos Internet a través de las páginas web, la mayoría de esa experiencia web lo domina una serie de empresas norteamericanas de California. Yo soy de la tierra de Adam Smith y como Adam Smith yo veo que el monopolio es una amenaza al interés público. Creo que el capitalismo competitivo es el mejor cimiento para la democracia y un verdadero capitalismo competitivo con muchos proveedores repartiendo la cuota de mercado. Pero en un análisis más profundo, la naturaleza del mundo en línea se ha cambiado con la llegada de Internet. La era de la imprenta dio una gran autoridad a la palabra impresa. El periodista, el censor, el editor, el redactor daba autoridad al texto. Y ahora lo que hemos visto es una evolución o la involución hacia un mercado mundial de mercado donde la información, las noticias y los rumores se mezclan
en un entorno virtual, viral, vírico, y el gobierno representativo convencional no puede entender eso. La comunidad de Internet ha comunicado su teoría de la conspiración antes de que, y todo el mundo lo conoce, y los gobiernos no pueden tomar las decisiones necesarias para poderlo frenar. Lo que estamos viendo es que se socava la confianza para las instituciones convencionales de la política. La caída de los partidos políticos, un aumento de insurrecciones, las personas más sofisticadas de la extrema derecha para potenciar sus puntos de vista a través de Internet. Así que la democracia tiene que afrontar esa amenaza. ¿Podemos eliminar los gobiernos nacionales y llegar a una democracia transnacional a través del poder de Internet? Yo creo que no. En mi opinión, no existe democracia transnacional, ni hay política transnacional, sea las Naciones Unidas, la Iglesia Católica o cualquier otra entidad. Son muy eficaces, pero no cumplen el concepto de la democracia, es decir, la subordinación de la administración a la voluntad pública, voluntad de las personas en la posibilidad de cambiar estas políticas. Pero podemos reconfigurar los gobiernos nacionales y la democracia nacional para tener en cuenta estos cambios y los retos propuestos para Internet. Sí, podemos hacer. Entonces sí podemos pasar a analizar las preguntas de Bertrand y podemos establecer relaciones entre esos gobiernos a nivel transnacional para afrontar los retos afrontados. Y creo que reinventar la democracia representativa en los gobiernos nacionales representa 4 cosas. En primer lugar, que dejarán de ser los guardianes del portal y volverán los gobiernos a ser una plataforma para la organización colaborativa. Y en segundo lugar, hay que dejar de lado la burocracia, que era el gobierno del siglo XIX, y en 150 años no ha cambiado. Y tiene que innovar hacia una visión de usuarios y problemas. ¿Se pueden imaginar un gobierno orientado no a la pericia de los burócratas, sino un gobierno orientado a los servicios prestados a los usuarios para resolver los problemas de los usuarios? Y en tercer lugar, tenemos que tener sistemas abiertos, no cerrados y no privados. Reconozco que hay verdaderos retos en ese sentido, pero es imprescindible. Y en cuarto lugar, tenemos que pasar de una política diseñada por expertos dentro del gobierno a una política que implica expertos y conocimientos fuera del gobierno, de una amplia gama de empresas privadas y los usuarios. Es decir, un enfoque multiparticipativo a nivel nacional para las políticas gubernativas. Y a dónde llega eso es un cambio de la toma de decisiones centralizada a la toma distribuida. Y eso es lo que quiere lograr y puede lograr Internet como plataforma. Si tomamos las decisiones de forma colaborativa, podemos sí empezar a pensar en la democracia y el compromiso transnacional de forma significativa. Ahora lo que vemos es un conjunto de estados westfalianos con la misma estructura de hace 2 siglos, temerosos de Internet, que quieren introducir control y soberanía nacional para romper la infraestructura global que ha sido tan poderosa desde la perspectiva de los derechos humanos. Buenos días a todos. Bueno, yo quiero dar las gracias a Lonchi, a Red.es, a la Secretaría por organizar estas jornadas y por invitar a Vodafone a participar en ellas, en primer lugar, y en segundo, excusar a Pedro Peña, que era la persona que tenía que estar representándonos hoy aquí, pero por una cuestión de última hora pues le ha resultado imposible y he tenido que venir yo en su lugar. Como se ha comentado previamente, el tema de la mesa que nos ocupa es absolutamente apasionante y se puede abordar desde infinidad de puntos de vista. Yo obviamente creo que lo que me corresponde y para lo que nos han invitado es para contar alguna particularidad o especificidad de la empresa para la que trabajo y que tiene un papel y una participación relevante en lo que es este debate en algunos de los aspectos del mismo, ¿no? Globalización y democracia es suficientemente amplio como para que pudiéramos estar hablando durante meses de manera absolutamente interesante, con contenido, no
no simplemente hablar por hablar. Desde la perspectiva de un operador además como Vodafone presente en un número importante de países del mundo, muy distintos, con muy distintas situaciones geopolíticas, económicas, etcétera. Yo diría que la primera perspectiva relevante es la de la conectividad. Lo apuntaba antes María Camila, que es una cuestión también relevante para su país, para Colombia. Desde un operador como Vodafone, cuya misión central es la de ofrecer acceso a la red, a sus clientes con distintas tecnologías, con distintas capacidades en todos aquellos países en los que opera, pues esta es la primera. Bertrand hablaba antes de equilibrios, paradojas, nudos que se plantean y que tienen que ser resueltos en cada momento y en cada lugar. Porque yo aquí creo que los conflictos son dinámicos, no son los mismos en cada momento de la historia, ni son los mismos en cada lugar geográfico. No es lo mismo hablar de conectividad en África que hablar de conectividad en Europa. La situación es distinta y, por tanto, requiere condiciones distintas, requiere acciones de los gobiernos distintas, requiere decisiones de las empresas distintas y, por tanto, necesariamente hay que adaptarse a las condiciones, digamos, en las que operas, en las que intervienes. Centrándonos un poco en Europa, en el aspecto de la conectividad, pues seguro que muchos de vosotros conocéis el discurso de Vodafone, que en el ámbito de la reforma regulatoria en la que estamos inmersos, el mercado digital de las telecomunicaciones, estamos defendiendo un concepto que es el de la Gigabit Society, de la sociedad del gigabit. En Europa, en la situación en la que estamos, necesitamos que se den las condiciones económicas, políticas, de usabilidad y de accesibilidad de las redes para poder desplegar esas redes que nos permitan evolucionar y convertir todas las cuestiones que se han estado debatiendo aquí a lo largo de la mañana en una realidad en los próximos años. En una realidad, este es el horizonte, digamos, para los próximos 10-15 años. Como digo, en otras zonas geográficas los objetivos seguro que son un poco diferentes y aquí dentro de 10 años pues tendremos también unos objetivos diferentes, ¿no? Estaremos hablando de que ya se habrá desplegado el 5G, de que ya tendremos una cobertura rural con telefonía móvil pues que prácticamente haya eliminado la brecha digital o al menos en Europa sea un concepto menor o absolutamente despreciable. Entonces, la primera cuestión que quería destacar es esta, porque está en nuestro ADN y es una responsabilidad central de un agente como Vodafone, el responder a ese reto de ser capaz de invertir y conseguir las infraestructuras suficientes como para que la ciudadanía pueda tener acceso a los servicios digitales, pero también las empresas puedan crear actividad económica sobre esas redes. El segundo aspecto que quería comentar, también desde la perspectiva de los operadores, es muy relevante. Hablaba Manuel en su introducción del papel que ha jugado Internet por ejemplo, en las revoluciones árabes, ¿no? En la primavera árabe. Y nosotros, pues en ese contexto, vivimos una experiencia que creo que es muy relevante para entender los conflictos y las dificultades que se generan en esta nueva realidad digital en distintas partes del mundo. La situación fue que recibimos una instrucción, una orden de tirar abajo la red, digamos, apagar el acceso a Internet en el país. Esta no fue una decisión, no fue una instrucción que recibiera solo Vodafone. Todos los operadores que operaban en aquel momento en Egipto recibieron la misma instrucción. Obviamente esto generó como os podéis imaginar, un debate
importante durante aquellos momentos a la hora de tener que tomar una decisión y luego uno un poquito más sosegado inmediatamente después, ¿no? Entonces, la respuesta de Vodafone a este tipo de situaciones se fundamenta en dos principios. El primero es, como no puede ser de otra manera, el cumplimiento de la ley. Nosotros somos un operador, obviamente sujeto a unos marcos jurídicos en cada circunscripción, en cada país el que corresponda, y obviamente tenemos que cumplir la legislación vigente y atender a las instrucciones y a las órdenes de las autoridades vigentes en cada momento, sin perjuicio de la opinión que podamos tener en cada momento sobre esa legislación, sobre esas autoridades, sobre esas instrucciones. Pero operar en un país implica aceptar las normas del juego. Las normas del juego son siempre la legalidad vigente. Por eso, en aquel momento, Vodafone, tras unos digamos, momentos de duda sobre qué hacer, pues cumplió la orden porque no tenía, digamos, alternativa a una orden directa, escrita, ejecutiva. No es lo mismo recibir presiones de un gobierno, que es una situación que también ocurre, ¿no? En recibir presiones de un gobierno, pues, no sé, de todo tipo, para que inviertas en determinadas zonas, para que publicites determinados sites, para infinidad de cosas. Eso, ahí sí que se puede tener una posición, digamos, moral o más voluntarista, pero ante una instrucción o ante una obligación legal no tenemos alternativa y nosotros cumplimos. El segundo principio que rige estas situaciones es el de transparencia. Decía antes que probablemente, o sea, que Vodafone no fue el único operador que recibió la orden de tirar su red de telefonía móvil en Egipto, pero sí probablemente fue el único que sacó una nota de prensa, que hizo un comunicado a los empleados y que explicó las circunstancias en las que se había visto obligado a adoptar esa decisión. Entonces, digamos, transparencia sobre las obligaciones, las exigencias, los marcos normativos que aplican en cada momento y que en la relación de los operadores con los gobiernos estamos obligados a cumplir, es otro principio que sustenta la posición de Vodafone en este ámbito. En este sentido, precisamente tras esta experiencia, lo que Vodafone decidió fue publicar precisamente lo que se llama el Law Enforcement Report. Publicamos la situación de todos los requerimientos que recibimos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o de cualquier otra instancia de los distintos gobiernos de los países en los que operamos. Vodafone publica anualmente información sobre peticiones de interceptación de las comunicaciones, sobre información de datos de titularidad, sobre bloqueos de direcciones IP, sobre, obviamente, información cuantitativa, no información cualitativa, pero sí información cuantitativa en cuanto a número de intervenciones e información cualitativa en cuanto a cuál es el marco legal que nos aplica en cada jurisdicción. Para que eso sea público, todo el mundo sea capaz de juzgar digamos, las distintas acciones en su contexto. Estas son las dos áreas, digamos, más específicas desde la perspectiva de un operador que quería comentar. Respecto al debate, digamos, más profundo, pues yo creo que efectivamente, como han comentado la mayor parte de mis colegas precedentes, no puede haber una respuesta única, uniforme, simple a la pregunta de si Internet y la digitalización ayuda a la democratización. O sea, yo creo que tiene aspectos positivos, tiene aspectos negativos y es responsabilidad, como se ha comentado también en la mesa anterior, de todos los agentes participantes en
en la constitución de Internet, que como decimos no son solo los gobiernos, los operadores, los proveedores de contenidos o de aplicaciones sobre Internet. Los ciudadanos tienen un papel muy relevante. El que Vodafone, digamos, publique toda esta información busca tener un efecto sobre los ciudadanos, que la información tenga un valor y pueda aportar, digamos, presión o ayudar a cambiar aquellas circunstancias que en algún determinado momento, en algún determinado contexto, no son las deseables. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Después de esta primera ronda, que creo que ha servido para realizar el diagnóstico de la situación y de diferentes perspectivas, a los ponentes también les planteábamos el reto, casi insultante, ¿no?, en 5 minutos, no solo responder a una amplia serie de cuestiones, sino también en esta segunda ronda que vamos a iniciar ahora también y de manera muy breve, pasar al plano de las propuestas específicas, es decir, para que no solo nos quedemos en el terreno del diagnóstico. Y les planteamos preguntas, por ejemplo, sobre qué tipo de incentivos de carácter positivo y qué tipo de obstáculos deben ser eliminados para profundizar en esos procesos de democratización. Y realmente yo creo que esta pregunta ahora debe plantearse en el tiempo que vivimos de una perspectiva mucho más humilde que, por ejemplo, se podría haber planteado hace 5 o 10 años. Porque pensemos, por ejemplo, el caso de la política exterior estadounidense, donde no hace tanto tiempo la perspectiva era muy clara, es decir, más Internet es más democracia en el mundo, y en base a esa idea pues se financiaron y se patrocinaron servicios de encriptación de las comunicaciones, de anonimización de la navegación, mecanismos para apoyar las voces disidentes dentro de estos países, en definitiva, toda una serie de mecanismos que la experiencia reciente pues, nos evidencian que no solo no han sido suficientes, sino que posiblemente ese más Internet para algunos países de carácter autoritario, represivo, pues ha sido más apoyo a su tarea de control y de represión. Una anécdota muy rápida. Imagino que muchos de ustedes habrán visto la película La vida de los otros, ¿no? Bueno, pues esa película que describe uno de los estados de control policial más implantado de la historia reciente, que era el de la República Democrática Alemana y de la Stasi, pues en los mejores momentos de la Stasi, ese servicio secreto tenía capacidad de controlar 15.000 personas. Es decir, y era una cifra abrumadora, teniendo en cuenta cuáles eran las capacidades de otros servicios de la órbita soviética. Bueno, pues a día de hoy esas 15.000 personas es una cifra ridícula. Es decir, existe capacidad para mapear la totalidad de la población, para trazar un mapa de relaciones, grado de implicación en la red, y además de manera automatizada, que es quizás lo más preocupante. Es decir, ese aspecto de empatía que la película describe, en el cual el vigilante termina identificándose con el vigilado, el algoritmo lo desconoce. Es decir, en este caso establece un perfil de culpabilidad de manera directa sin que haya una intervención humana. Pensamos, por ejemplo, que en el caso de, aunque es otro ámbito distinto, ¿no?, de los ataques con drones en Afganistán, en Pakistán, en Yemen, etcétera, se mata mucha gente con los llamados ataques de firma, que consiste básicamente en disparar contra personas de las cuales se desconoce quiénes son, pero hay una serie de patrones de comportamiento sobre con quién se han relacionado, en qué zonas, etcétera, que describen un perfil de insurgente y, por lo tanto, un blanco a batir, ¿no? Pues esa misma lógica, si por ejemplo ya ven que la aplica Estados Unidos, imagínense que puede aplicar países infinitamente menos respetuosos con los derechos de sus propios ciudadanos. Por lo tanto, en esta segunda ronda, como les comentaba, quizás esas propuestas concretas que pedíamos a los ponentes sobre cómo podemos avanzar en los procesos de democratización, pues tal vez los debemos ceñir únicamente en los países respetuosos con los derechos de los ciudadanos y en el ámbito democrático, que no es poco. Así que empezamos de nuevo por el mismo orden. Well, there's a... Es difícil pormenorizar y encontrar la solución concreta.
algo que enlaza con lo que decía Andrew antes es lo siguiente. Estamos en un momento en el que la jurisdicción, el derecho aplicable, están teniendo mucha mayor visibilidad en la agenda nacional e internacional. Lo estoy viendo en comparación con lo que ocurría hace 5 años. Ahora cada agente, el gobierno, la sociedad civil, la empresa, saben que hay que hacer algo. Algún tipo de arreglo, de acuerdo entre los diferentes agentes para distribuir las responsabilidades. Conocemos que hay responsabilidad de sociedad civil, de intermediarios, de gobiernos, de empresas. Y hay un problema. Tenemos que enfrentarnos a esta situación, que es un dilema. Cada agente individual está tratando de resolver su propio problema. Es decir, hay empresas que cada vez tienen mayores procedimientos internos, dedican más dinero a ver cómo están sus usuarios. Y al mismo tiempo, los gobiernos tienen que desarrollar legislaciones nuevas sin saber lo que hacen otros gobiernos. Así que hay un efecto acumulado de decisiones unilaterales no coordinadas que agrava el problema, lo hace más difícil de resolver, a veces genera conflictos de leyes. Y esta situación, este dilema, es lo que requiere una cooperación entre los diferentes agentes. Y querría referirme a los comentarios de Andrew con respecto a la democracia transnacional. Yo reconfiguraría esto un poco. No se trata de construir instituciones totalmente nuevas, pero no creo que haría el mismo hincapié en el requisito del cambio de gobiernos antes de que podamos tener un acuerdo transnacional. Y la razón es que esto llevaría tiempo y necesitamos actuar con rapidez. Y también estamos en una evolución, en un entorno en el que el sistema internacional se basa en principios muy fundamentales que no podemos perder de vista. A saber, el monopolio de la representación de los ciudadanos a escala internacional en el sistema de Westfalia. La cadena de responsabilidad de los gobiernos entra en juego en ese aspecto también. Y lo sé por mi experiencia en mi país, en los procesos internacionales. Aunque haya tensiones, la cadena de responsabilidad es muy prolongada. Involucra a embajadores, a ministro, primer ministro, cargos electos. Y este monopolio de la representación se está poniendo en cuestión en este momento. Nuestros ciudadanos, nuestra ciudadanía, y lo digo con mucho cuidado, nuestra ciudadanía es un tipo de agente interesado, pero no el único. Somos participantes de los procesos internacionales. Tratamos de que sean lo más transparentes posibles, pero a veces también participamos en grupos de sociedad civil transnacionales. Y estos grupos están tratando de poner presión sobre nuestros gobiernos cuando tomamos decisiones que no les gustan. Se puede tratar de un tema que está fuera de nuestro país, que no es tan importante para nuestro país porque tiene otras prioridades. No todos los países se sienten igual de preocupados por el futuro de los osos polares en ciertas regiones del Canadá, pero nosotros, como individuos, nos puede interesar que haya una organización de la sociedad civil que participe en las negociaciones internacionales al respecto. También somos usuarios de grandes plataformas. Queremos que haya un sistema reglamentario que sea lo más global y equilibrado posible, pero al mismo tiempo queremos que esos servicios sigan adelante y que esas empresas sigan estando presentes en las mesas a la hora de abordar estos temas. Esta noción de transnacionalidad es más interesante o más poderosa, en mi opinión, que la de internacional. Es decir, está esa interacción entre los gobiernos en el caso internacional.
Y necesitamos acuerdos transnacionales sobre cada uno de los temas, más que un gobierno global nuevo, un régimen de gobierno global nuevo que involucre a los diferentes interesados, también en los aspectos informáticos. Ya se trate de gobiernos o representantes, estos saben que a escala nacional hay problemas de coordinación entre el ministro de Economía, de Hacienda, de Interior, por ejemplo, de Justicia y tantos otros. Y es normal que haya esos problemas. A nivel internacional, es muy útil que los diferentes ministros participen en los diferentes procesos, porque eso repercute en los procesos nacionales también. Ellos hablarán a sus corresponsales en otros países, a sus homólogos en otros países. Así pues, la articulación entre lo que ocurre a nivel nacional y a nivel internacional es muy, muy importante y me gustaría insistir en ello. El acuerdo transnacional. Necesitamos marcos de cooperación que sean tan transnacionales como la propia Internet y que haya una cooperación entre los diferentes interesados para propiciar una coherencia en cuanto a las políticas y abordar esta situación de dilemas a la que hacemos frente, distribuir las responsabilidades entre los diferentes agentes y alcanzar un toma y daca, un equilibrio que lleve beneficios a partir de esos acuerdos a todos. Se trata de conciliar los intereses de cada una en lugar de equilibrarlos tanto. Como al principio no agradecí, pero creo que conversatorios y encuentros como estos son fundamentales para trabajar en herramientas para la defensa o la protección de los derechos fundamentales. Entonces, agradecer este espacio, este conversatorio, esta invitación. Creo que encuentros como estos son fundamentales para conocer qué pasa en diferentes ámbitos a nivel internacional y cuáles son los compromisos o las dificultades que tenemos en las nuevas tecnologías y en esta época que nos tocó de transición hacia otro mundo, otra vida. Sin duda, oyendo un poco las diferentes problemáticas que se presentan, pensaba si las dificultades que se presentan son en realidad por causa del Internet o si el Internet es una herramienta que se ha utilizado para distorsionar, digamos, o afectar diferentes derechos. Y pensaba que tal vez en lo que debemos hacer mayor énfasis es en las estructuras de los estados y la confiabilidad que esos estados dan hacia sus ciudadanos. Claramente las experiencias que nos contaban tienen más que ver con la confiabilidad y con esas estructuras de Estado y de Estado de Derecho que con el mismo Internet. Entonces yo creo que uno de los trabajos fundamentales que tienen principalmente los gobiernos es crear esa confiabilidad en la ciudadanía y el respeto por las instituciones. Muchos son los casos en los que la ciudadanía deja de tener esa confianza en las instituciones y creo que uno de los retos más importantes, más allá de la legislación, es mantener o recuperar la confianza en las diferentes instituciones y, por supuesto, el respeto por el Estado Social de Derecho y por la estructura y la separación de los poderes, que en muchos casos podría ayudarnos a matizar por lo menos las dificultades que se presentan por el uso inadecuado de una herramienta como es el Internet. Por supuesto, usar y potencializarla como una herramienta hacia la economía. Creo que es muy importante hacerlo. Tenemos diferentes discusiones, vuelvo y repito el caso específico, pero que se plantean diferentes escenarios como es el de nuevas plataformas. Creo que hay que trabajar fuertemente en hacer del Internet una herramienta para potenciar la economía y eso es todo. Muchas gracias. Thank you. I think I indicate. Creo que lo indiqué en mi primera presentación.
una de las prioridades es tener un gobierno transnacional. No estoy en desacuerdo con el señor Bertrand. Podemos incluir también esa visión que planteaba él. Creo que necesitamos ver que los marcos transnacionales van a fallar al final, porque al final los gobiernos se tienen que hacer cargo. A veces los agentes no utilizan los instrumentos que tienen. Tuvimos los atentados de Manchester la semana pasada. Un atentado contra adolescentes en un concierto, con víctimas adolescentes que murieron. Estaban supervisando entre 3.000 y 4.000 yihadistas que estaban tratando de cometer los mismos tipos de atentados. Eso nos decían las autoridades supervisoras. Se trataba de analizar también los metadatos, los millones de metadatos. Correos electrónicos, llamadas telefónicas, solo podían ver los contenidos para aquellos 3.000 a 5.000 usuarios sobre los que tenían una orden judicial para hacerlo. Y tener una supervisión tan enorme de miles de millones sería innecesario. Por supuesto, no hay duda entre la participación de las autoridades policiales. Por supuesto, tenemos a los activistas que defienden el derecho a la privacidad, pero hay que conciliar todas estas posturas. Los políticos nos dicen que tenemos un gran problema político, tenemos una amenaza terrorista, ya se trate de Francia, Alemania, Suecia, todos están afectados. Países con historias coloniales del pasado, pero también sin ellas, como Suecia, se trata de tener una mayor involucración pública, un mejor debate para ver cuál es el equilibrio correcto. El equilibrio es importante, por supuesto, pero el equilibrio no puede ser decidido por unos pocos expertos. Se tiene que abordar a través de un debate distributivo. Se trata de tener un debate político sobre ver qué son los metadatos y cómo nos pueden ayudar para identificar a terroristas. Lo que más falta hace en el campo de Internet no es empresas informadas, académicos informados o funcionarios informados, sino políticos informados, porque en todos estos años que he ido a foros políticos, había unos pocos verdes de Islandia y del Reino Unido que realmente estaban bien informados al respecto. Yo sé que hay ministros de Interior y primeros ministros que hablan sobre este tema y no saben lo que es un hashtag, por ejemplo. Y esto realmente me aterra. Es decir, teníamos a David Cameron que decía que quería cerrar las redes sociales sin ir más lejos. Y realmente le dijeron los expertos, otros van a pedir lo mismo cuando tengamos elecciones. Así que la ignorancia de los líderes políticos a la hora de comprender las tecnologías, Internet, es un gran problema. Tenemos que alfabetizarlos tecnológicamente, hacer que comprendan mejor ese entorno, para que no tomen decisiones estúpidas que están a punto de tomar muchos gobiernos de todo el mundo. Bueno, yo solo para cerrar el círculo, aunque va a ser un poco difícil ser tan generar tanto entusiasmo. Yo creo que no hay una respuesta sencilla, no hay una solución única a estos problemas que son complejos, son dinámicos y tampoco hay un culpable único. Yo creo que
estoy de acuerdo con algunas de las cosas que ha dicho Andrew, pero no debemos culpar exclusivamente a los gobiernos de todas las cosas malas que ocurren en Internet. Hay una responsabilidad, yo creo que se ha dicho antes en esta mesa y en las previas, hay una responsabilidad compartida de todos los stakeholders que tenemos un papel en cada uno de los aspectos relevantes para el desarrollo de Internet, de las redes, de las aplicaciones, de los servicios con carácter general. Ninguna regulación va a resolver al 100% los problemas y si los resuelve se quedará obsoleta dentro de 6 meses o cuando nazca estará obsoleta. O sea, ninguna decisión va a ser tan maravillosa como venga de quien venga, como para resolver todos los problemas. Los problemas son dinámicos, esto es un proceso, es una... yo creo que Bertrand lo explicaba muy bien, es una generación o sea, aparecen contradicciones que hay que resolver en cada momento de forma dinámica. En la ponencia inaugural los profesores decían que hay que intentar remitirse a los problemas esenciales. Yo creo que a veces nos perdemos, por ejemplo, en tratar de resolver demasiadas cosas. Este es un problema general de la regulación. Yo soy más experto en regulación, llevo trabajando 20 años en regulación. La regulación es una cosa que todos entendemos que tiene su momento, nace, tiene su función, evoluciona, se queda obsoleta, muere, viene otra. Pues esto es absolutamente cierto. No podemos pensar en que va a venir alguien desde fuera, ya sea la Unión Europea con el maravilloso mercado único digital o los gobiernos nacionales o el IGF, si en algún momento llega a tener alguna posibilidad de proponer normativas que resuelvan los problemas de Internet. Es absolutamente imposible. Los problemas de Internet son los mismos que aparecen en la sociedad en todos los aspectos, en muchos multiplicados en su impacto, en su dimensión, en su velocidad. Tenemos que, yo creo que ser humildes, ¿no? Que ir resolviendo poco a poco, a medida que van surgiendo, en cada momento, en cada situación, y no buscar soluciones o reglas o regulaciones normativas muy detalladas que acaban conduciendo a problemas, a parálisis y a obsolescencia muy rápida. Bien, pues muchas gracias. En principio está previsto una ronda de coloquio de intervenciones de ustedes, pero saben que llevamos un atraso tremendo y no sé la organización lo que me comentas. Bueno, pues va a ser breve, por lo tanto tienen la oportunidad de plantear alguna pregunta a los ponentes de la mesa. Lo que sí les pediría, por favor, es que no solo la brevedad, sino que también que nos indiquen a quién va dirigida la pregunta, ya que no hay espacio para que todos respondan a la misma cuestión. Sí. Yeah, should I? Okay, sorry. No, I was a little bit... Sí. Esperaba tener algún tipo de diagnóstico a partir de este debate. Comprender mejor la relación entre democracia e Internet. Porque sabemos que hay muchas pruebas anecdóticas, muchos hechos anecdóticos, pero el caso es ¿cuál es la contribución que Internet aporta a la democracia? En cuanto al aumento de la participación ciudadana, ¿qué investigación se ha hecho al respecto? ¿Qué comprensión podemos tener antes de pasar al lado prescriptivo de estas cosas? Solo se ha mencionado una vez la estructura monopolística del mercado. Nadie había hablado del poder monopolístico, de esa concentración de poder hasta hoy, y que tiene una repercusión muy importante sobre la democracia, por supuesto. Así que es importante que ahondemos un poquito más en ese punto, en este análisis de la protección de datos y de la repercusión de Internet en la democracia. Y antes de pasar al lado prescriptivo de nuestro evento, quiero plantear lo siguiente. ¿El enfoque multiparticipativo es suficiente para promover los controles que necesitamos, teniendo en cuenta los agentes que tenemos, las grandes potencias
que tenemos hoy en día. Los encargados de tomar decisiones pueden hacer algo al respecto. Si no, tendremos más y más debates en los próximos años sobre el enfoque multiparticipativo, pero nada cambiará. En cuanto al diagnóstico, solo tenemos 5 minutos, así que les recomiendo la obra de Gulab. Concretamente, no hay tiempo para recomendar un montón de investigaciones, pero el caso es que hay investigaciones sobre los procesos de las fuentes de datos. También les recomiendo que ahonden ese tema, pero no tenemos tiempo, lo siento. Creo que Andrew estableció una distinción muy interesante entre la democracia, las democracias, los mecanismos representativos existentes e Internet. Hay muchas consecuencias positivas, algunas y otras muy malas, como hemos visto en algunas elecciones recientes. Hay otra capa que tiene que ver con la democracia en términos generales para la lucha contra las dictaduras, pero una vez más, el panorama tiene muchos más matices, una vez más. Estábamos muy entusiasmados con las primaveras árabes, pero luego tuvimos un invierno árabe y guerra. Y quiero recordar a todos aquí que la guerra de los 30 años surgió en parte por la creación de la imprenta, que más tarde desembocó en el sistema de Westfalia. Así que estamos en una carrera. Si no desarrollamos suficientes acuerdos comunes entre los diferentes interesados, agentes, los estados son fundamentales en este contexto. Pero no hay que insistir demasiado en el lado intergubernamental. Hay que encontrar un acuerdo transnacional en los próximos 2 o 3 años. De lo contrario, las fuerzas de separación y de la unilateralidad ganarán la batalla y podrán destruir muchas cosas. Personalmente, me preocupa mucho la situación de Ruanda, donde un genocidio surgió por una serie de mensajes, de decir, pongámonos manos a la obra, de decir, vayamos a matar a esta gente. Así que tenemos toda una responsabilidad común de anticiparnos a los hechos, a la posibilidad de que algunas personas utilicen estas tecnologías para la limpieza étnica, para grandes daños. Y esto se podría potenciar en lugares donde ya hay tensiones étnicas, religiosas, el terrorismo que afrontamos ahora mismo. Lo siento ser tan emocional al plantearlo, pero el terrorismo que tenemos ahora no es nada en comparación con lo que podría ocurrir en países como India, por ejemplo, de más de 1.000 millones de habitantes, incluso China. Quizás no nos guste el sistema de China, pero hay un potencial para grandes disturbios y tensiones también. Es enorme allí. Así que tenemos que encontrar principios que protejan los derechos, que combatan los abusos con un juicio justo, con un proceso debido y que impongan el Estado de Derecho. Y ese no es el caso hoy. Perdón por pasarme de tiempo, pero realmente es algo que me preocupa mucho. Gabriel López, de Microsoft. Sí, participamos muy activamente en estos equilibrios entre seguridad y privacidad. Nos preocupa. Y realmente aprecio mucho sus comentarios sobre los valores de esos instrumentos, lo que tiene que hacer el sector privado, los gobiernos, encontrar un equilibrio. En cuanto a la transparencia, realmente tenemos que trabajar en ello. Es realmente donde tendríamos que insistir. La cooperación entre la industria y el sector público es muy importante, pero también las cuestiones de democracia, como decíamos. Creo que he dicho que tenemos que pasar de un sistema cerrado a abierto en cuanto a la información. Cualquier evolución política en el mundo moderno tiene que tenerlo en cuenta. Hay complicaciones, por supuesto, porque hay espacios privados, pero como principio general,
una mayor apertura, transparencia, una mayor información con respecto a las concepciones democráticas. Sí, añadiré un punto más, algo muy concreto. En los procesos que facilitamos en las jurisdicciones, la transparencia, la rendición de cuentas, se trata de toda una cadena, digamos. Se trata del acceso transfronterizo a los datos en el caso de investigaciones sobre delitos. Es muy importante también tener en cuenta la notificación de los usuarios. Si los usuarios reciben una notificación de que se están usando sus datos, ¿cómo se puede evitar que se ponga en riesgo una investigación, por ejemplo, por esas notificaciones, pero a la vez que haya garantías para los usuarios? ¿Cómo se puede tener un enfoque en el caso en el que las compañías están pidiendo que se suspenda el acceso a un contenido? Así pues, la notificación al usuario, la transparencia sobre la solicitud del uso de datos por parte de las autoridades públicas es un tema candente ahora mismo. Y los marcos para el proceso debido, la rendición de cuentas, tienen mucho de relevante en este aspecto. La mayoría de las cuestiones están adquiriendo un carácter transnacional, cuando en el pasado realmente eran nacionales. Tenemos un sistema que gestiona las relaciones entre, por ejemplo, agentes privados en un país y agentes públicos en otro país. Algo que no era el caso en el pasado. Antes había interacciones entre Estado y Estado o empresa y empresa. Pero ahora tenemos esa interacción transfronteriza entre una autoridad pública y una empresa en un tercer país para resolver determinados problemas. Y la transparencia también es muy importante en estos marcos. I was especially touched. Sí, realmente Andrew me ha emocionado con su intervención. Soy parte del grupo de Podemos. Y realmente están consiguiendo lo que han estado buscando. En los últimos años, los políticos decían que solo deberían proporcionar un terreno de juego equilibrado y dejar que las fuerzas del mercado resolvieran el resto. Así que nos alegra mucho ver que los nuevos políticos vean que la ciudadanía tiene que participar en la resolución de esas cuestiones tan antiguas. Recuerdo muy bien la crisis de 2007. En Estados Unidos, los políticos dijeron: es el momento para que los políticos actúen. Y ahora vemos que no es el momento para los políticos ya. Así que veo y me alegro mucho de que volvamos a tener un papel que desempeñar los políticos. Sí, estoy muy contento de poder desempeñar esa postura. Reitero el agradecimiento a los participantes por su contribución a esta magnífica mesa.